me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿sabes lo que significa la palabra procrastinar? Procrastinar, sí. Seguramente muchos respondieron por mera intuición que no. Nada más porque el sonido de la palabra pues es un poco raro. Pero estoy segura que en más de una ocasión lo han hecho, sí. Y sin saber siquiera que así se llama la acción de postergar para más tarde una actividad que debiéramos realizar en ese momento. Los extranjeros que nos visitan en México dicen que los mexicanos tenemos una asombrosa habilidad para procrastinar, la famosa frase de luego lo hago, o al ratito, o bueno, pues ahorita, en un momentito, espérame. ¿Cuántas veces repetimos en un día la palabra ahorita? Sí, como no, con mucho gusto. Ese ahorita es muy de los mexicanos, que en realidad no significa un tiempo presente, sino un tiempo en el limbo, donde no se sabe exactamente cuándo será el momento. Aunque en realidad ahorita significa ahora mismo en el diccionario. El ahorita en México suele conjugarse como un verbo en presente continuo que no tiene un fin determinado. Y así, anhelando el ahorita, es que muchas de nuestras actividades se quedan en la espera de un tiempo mejor. Es como al ratito. O nos hablamos. Ahí luego, ¿no? Las condiciones de ese tiempo mejor nos generan un estado de ánimo o cualquier situación de la vida que nos indica que en algún momento las vamos a poder realizar, pero no las vamos a realizar. El resultado de haber demorado o retrasado algo para después, a ese mal hábito que se vuelve una costumbre en nuestra vida laboral, escolar y hasta personal, es lo que se llama procrastinar. ¿Pero qué origina que hagamos esto? ¿Es la falta o el exceso de tiempo? Aunque es cierto que estas dos condiciones temporales son un factor importante, no es el origen de la tendencia a postergar nuestras actividades, sino más bien la incapacidad que tenemos para controlar nuestras emociones o impulsos. ¿De qué hablo? A ver, de algo que se llama sistema límbico, que no es otra cosa que una parte de nuestro cerebro donde se controlan las acciones intuitivas y las emociones. Entre otras funciones, este sistema límbico también controla la cantidad de dopamina que recibimos a través de ciertos estímulos que son satisfactorios, como un chiste, un beso, una caricia. En fin, el momento de procrastinar, en ese instante, al momento de esa acción, sustituimos una tarea que consideramos desagradable para realizar otra que nos causa pues mayor satisfacción, como ver la televisión, revisar e interactuar, por ejemplo, en las redes sociales, platicar con alguien, etc. El punto es que en ese momento nuestro sistema límbico produce mayor cantidad de dopamina, la llamada hormona de la felicidad, y preferimos esas actividades distractoras por encima de las que tenemos que hacer. De esta manera, poco a poco, caemos en un vicio de conducta llamado procrastinación. Acuérdense de la palabra, porque todos hacemos esto. Dentro del ámbito laboral, por ejemplo, es sumamente común que se pospongan las actividades que son menos agradables. Sí, ¿cómo es esto? A ver, hacemos un primer intento para cumplir con nuestras obligaciones. Elaboramos una lista de pendientes, pero terminamos dando prioridad a los asuntos que nos causan mayor satisfacción. Podemos clasificar 4 tipos de procrastinadores en el trabajo, que son los siguientes. A ver ustedes cuáles son. El evitador, que son aquellos que evitan la tarea o actividad a toda costa, buscando hasta por debajo del agua algo que siempre van a hacer, pero eso que tienen que hacer no lo hacen. El indeciso gasta más tiempo pensando en lo que tiene que hacer, convenciéndose a sí mismo de hacerlo en lugar de hacerlo. El adrenalínico, que funciona con actividades a corto plazo, bajo presión, deja todo para el último momento
Y cuando ya no hay otra alternativa y termina siendo todo con un nivel extremo de estrés. Se lo provoca, le gusta esa adrenalina. Y el último, baja estima. Sí, el de baja autoestima, que deja las cosas al último. Justifica a la deficiente realización de su trabajo con la falta de tiempo y a la rapidez con que tuvo que hacerlo, y entonces lo hace mal. Si estás dentro de alguna de estas características, puede que también digas que al final entregas tu trabajo en tiempo y forma. Y puede que hasta muy bien hecho. En realidad, esto es el día a día de muchos empleados, pero cuando no es por la misma exigencia del trabajo, sino por desidia, entonces ya es procrastinación. Puede que te sientas, yo conozco a muchos de estos, no sé ustedes, a procrastinadores muchos. Puede que te sientas cómodo sacando todo al último momento y que te funcione. Pero según un doctor que se llama Timothy Apichil, es director del Centro de Iniciativas en Educación y miembro de la Facultad de Psicología de la Universidad de Carleton en Ottawa, en Canadá, postergar las actividades aumenta tu nivel de estrés y, ¿qué creen? Tienes más problemas de salud. Uno de los errores más comunes es esperar que nos llegue la inspiración como para realizar ciertas actividades, algo que es totalmente falso. Pues elegimos lo que nos provoca mayor satisfacción. Es decir, que inspiración, claro que hay, por supuesto que hay, pero para otras cosas más entretenidas. Así como el sistema límbico controla las decisiones intuitivas, existe otra parte del cerebro que se encarga de tomar las decisiones racionales, y es la que debemos ejercitar con acciones muy simples como las siguientes. Pensar en lo satisfactorio que será cuando terminemos por fin esa actividad. Dejar de angustiarnos y culparnos por el hecho de no querer hacerla. Lo ideal es aceptar y analizar por qué es importante realizar tal actividad. Plantearnos nuestros propios plazos y esforzarnos por cumplirlos. Encontrar algo positivo en la actividad que debemos de hacer. Y por último, estar consciente que dejar de procrastinar es también un hábito que requiere esfuerzo y dedicación. Lo importante es tener en cuenta que lo que pasa para nosotros, o por nosotros, o delante de nosotros, representa a veces un mal hábito. Para las empresas en todos los niveles, significa esto de procrastinar, no es broma, pérdidas millonarias. Putrimillonarias, diría yo, por la falta de productividad. Y de manera directa, este tema perjudica nuestro desempeño, desarrollo y rendimiento, afectando así nuestro crecimiento profesional. Te pregunto, después de escuchar este periodismo de vida, ¿sueles procrastinar tus actividades escolares, las laborales? ¿Eres consciente de ello? ¿Consideras que si corriges a tiempo este hábito, podría ser mucho más productivo? ¿Te identificas con lo que leí, con lo que te compartí? Escríbeme, por favor, @QTF, comparte tus opiniones en Facebook y estate cerca de mí. Porque, fíjense, yo hoy sí hago un recuento de los daños y conozco mucha gente así, Emilio, que lo deja todo para luego. Sí, sí es cierto. Sí hay mucha ¿Verdad? mucha gente que le gusta vivir en el límite, ¿no? Y hay gente que, al final de cuentas, sobre todo, por ejemplo, también evasivos, que por más que les pides las cosas, terminan por no hacerlas y nunca te las entregan. Nunca te las... Pues sí, hay cosas que te da flojera hacer, que no tienes tanto ánimo como de otras. Pero pues es parte del trabajo, ni modo que no lo hagas. Sí, o de tu vida o de tus actividades Pues en la claro. vida, ¿no? Más allá, por ejemplo, del trabajo, de que llegas y dices, "Ay, no sé, a quien de repente tiene que arreglar la casa O hay gente que es algo". nocturna, o hay gente que Claro. es mañanera. O hay gente que en la nocturna se tiene que levantar muy temprano y pues ese le molesta, ¿no? Sí, pero esto es el clásico ejemplo de los 5 minutos. No, espera, 5 minutos más. De que te quieres dormir 5 minutos más. Y esos 5 minutos se convierten en 15 y te levantas y ya no desayunas, sales corriendo, llegas tarde y dices, ya no me va a pasar. Y al día siguiente suena el despertador y dices, 5 minutos más.
estás procrastinando. ¿Tú, Carlos Armando? Yo era de los adrenalínicos hasta que empecé a tener demasiado trabajo y ya perdí tiempo libre y entonces ahora lo que hago es tratar de sacar todo el trabajo a tiempo para poder disfrutar de ese tiempo libre. Pero además yo en una de estas recomendaciones yo le busco mucho el lado positivo, ¿no? A veces cuando tenemos temas que son un poco pesados, resulta que luego escribo más porque le encuentro ese lado atractivo del tema, ¿no? Es interesantísimo porque aquí es donde entra la pasión, donde entran las ganas, el buen humor, la actitud. No todos nos gusta hacer todo lo que hacemos, la verdad. Pero es importante tener un rumbo en ese sentido y no caerte. No caerte y no caer en la zona de confort de pues ahí luego lo hago, y nunca lo haces. Te da satisfacción hacer algo que te cuesta más trabajo. Sí. Mucho más satisfacción. Hay una realidad también que a veces el cansancio también te hace como este justificante. Que dices, híjole, estoy bien cansado. Mejor ahorita descanso 5 minutos, 10 minutos y ahorita lo hago. Y también se vuelve desidia. Pues sí, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a platicar de eso.